su cuaderno de apuntes. Luego te lo explica. Después le explicas a la Pilar. Bueno, muy pocas veces he visto la sala tan llena, Jesús. Muchísimas gracias a todos por venir, por acompañarnos. Jesús, muchísimas gracias por acceder, por aceptar la invitación y estar aquí hoy con nosotros para hablarnos de Estados Unidos y de qué podemos esperar como europeos tras estas elecciones recientes. Jesús Núñez Valverde es economista y militar retirado. Es especialista en temas de seguridad y prevención de conflictos, con especial atención al mundo árabe y musulmán. También es colaborador en diversos medios, entre ellos el diario El País. Es presidente de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, UNRWA. ¿Alguien sabe qué significan esas siglas? Desgraciadamente un mal nombre, porque UNRWA. ni siquiera dice el nombre de palestinos, pero va de refugiados palestinos. Bueno, ya lo sabéis, es el Comité para Refugiados Palestinos. También es codirector del Instituto sobre Conflictos y Acción Humanitaria, que es una entidad privada e independiente con sede en Madrid, fundada en el año 2000, que se centra principalmente en dos áreas: la construcción de paz y la acción humanitaria. Os doy una versión muy reducida del currículum de Jesús, porque no acabaríamos nunca. Ha escrito muchísimos libros, muchísimos artículos y es uno de los mayores expertos en relaciones internacionales que tenemos en España, y no exagero. Adelante, Jesús, tendremos preguntas luego. Hola, buenas tardes. Un placer, desde luego, tener la oportunidad de estar nuevamente en Mahón. Estaba ahora repasando cuándo fue la última vez, hace 7, 8 años, creo recordar, y aunque hoy el tiempo no estaba muy apacible, pues he intentado refrescar la fotografía mental del puerto y de dar una vuelta por el centro. Un placer poder tener esta ocasión, desde luego, para hablar de algo que, en todo caso, y por si tuviéramos que salir inmediatamente de la sala ya, adelantaría que no traigo ninguna buena noticia. O sea, vuelve Trump, eso significa disgustos. Los europeos estamos en la lista de damnificados, junto con muchos otros, desde luego, pero creo que más allá de lo estrambótico del personaje hay que tomárselo en serio. O sea, lo que viene no es nada positivo ni para la democracia ni para el orden internacional basado teóricamente en normas, desde luego ni tampoco para los intereses de la Unión Europea, como trataré de plantear a lo largo de mi presentación y obviamente con tiempo después, ojalá, para poder entrar en debate, en diálogo sobre ese panorama general que se nos abre ahora. También sin confundirnos. Quiero decir, no pensemos que venimos del paraíso y que ahora Trump nos va a abocar a un mundo preocupante. No, la realidad es inquietante ya. Hubo una época, y quienes tenemos unos años podemos quizás recordar esas sensaciones, que cuando hablábamos de futuro lo veíamos en términos de esperanza, en términos de optimismo. Esto va a mejorar, entre otras cosas porque a lo mejor teníamos 20 o 30 años. Ahora mismo la palabra futuro trae inquietud y trae incertidumbre, como mínimo. Y por lo tanto tenemos ya un panorama internacional que ya viene definido por rasgos bastante inquietantes. Lo que podemos entender ya en principio es que el regreso de Trump a la Casa Blanca añade más inquietud, añade más incertidumbre y seguramente más malas noticias. Es en ese sentido en el que digo, espero que vengamos todos ya llorados de casa porque, en fin, ya digo, el panorama es el que es en definitiva. Me sitúo. ¿En qué contexto internacional, desde el punto de vista fundamentalmente geopolítico, vuelve a entrar en escena Donald Trump? Habría una primera característica que me interesa destacar, y es que
nos encontramos ahora mismo ya en un escenario internacional definido por la competencia entre potencias globales. Y eso significa Estados Unidos y China en primer lugar. Nada nuevo. La señora Hillary Clinton, cuando era secretaria de Estado con Obama, ya definió, desde la perspectiva de Estados Unidos, el pivote hacia el Asia-Pacífico. Es decir, lo que nos dijo ya Washington en aquel momento era que a final de esta década en la que estamos ahora mismo, el 60% del poder naval estadounidense estaría volcado en la zona que ahora llamamos Indo-Pacífico. Hemos pasado de Asia-Pacífico a Indo-Pacífico. ¿Por qué? Entre otras cosas porque Estados Unidos busca a India, y por eso le quiere dar más visibilidad en esa denominación, busca a India como una pieza importante que colocar a su lado frente a la emergencia de China, que es el rival de Estados Unidos y que también es el rival y la amenaza principal para la seguridad de India. Luego es en ese sentido en el que podemos encajarlo. Solamente hay dos actores que juegan en esa primera división mundial, Estados Unidos y China. Rusia pretende ser reconocido como una potencia global y que también tiene algo que decir en ese mismo nivel, y se acabó el listado, lo cual quiere decir que la Unión Europea no está ahí. Ya nos gustaría estar ahí, pero no tenemos a día de hoy una voz única que nos coloque en el escenario internacional con posibilidad de jugar en ese plano. Lo cual no quiere decir que seamos irrelevantes, pero simplemente para no confundirnos, entendamos todavía las distancias que hay. Una competencia entre potencias globales que se certifica ya de manera, digamos, oficial en diciembre del año 2017, cuando un tal Donald Trump, que acaba de tomar posesión en Estados Unidos en enero de ese mismo año 2017, cuando gana sus primeras elecciones, en el documento público más importante que emite Estados Unidos de cuál es su visión del mundo y cómo piensa actuar para defender sus intereses, es decir, la estrategia nacional de seguridad de diciembre del 17 define: se ha terminado eso de la nefasta guerra contra el terror. No puede ser nefasta guerra contra el terror que viene del 11 de septiembre de 2001 con Bush hijo y los que vienen a continuación. No puede ser, dice, que una superpotencia, un hegemón mundial como Estados Unidos tenga concentrada su atención a escala planetaria en atender a la amenaza del terrorismo. Eso no le quita importancia a la amenaza, pero entiende que es desenfocar el punto de mira, porque lo que está ocurriendo es que hay un aspirante a la hegemonía mundial que se llama China, que ya cada vez más se acerca a la hegemonía estadounidense. Por tanto, lo que hace esa administración y la que vino después, y ahora seguimos en ese mismo escenario, es pasar a una etapa de competencia entre potencias globales. Y ahí estamos. Eso determina que el centro de gravedad de los asuntos mundiales está centrado en el Indo-Pacífico. Y eso significa, por lo tanto, que los demás escenarios somos secundarios. Es ahí donde se concentra la atención. Es ahí donde vemos a un actor que pretende mantener su hegemonía a escala planetaria y otro actor que se siente en condiciones de aspirar a ese puesto. Eso no quiere decir, estamos por lo tanto en una confrontación. Confrontación no quiere decir choque militar directo. Yo entiendo... Miren, ya ahora me doy cuenta, voy a dar una buena noticia. Entiendo que no va a haber un choque frontal directo, es lo más improbable que puede ocurrir, porque, si me pongo académico, la trampa de Tucídides ya no se cumple. Desde que entramos en el mundo nuclear, se terminó aquello de que en cada periodo histórico un hegemón, intentando mantener su liderazgo, va a ser confrontado por un aspirante, eso produce un choque directo y de ese choque sale que el hegemón se mantiene o que el aspirante lo sustituye, hasta el siguiente, y luego el siguiente, y luego el siguiente. No puede haber un choque militar directo desde el momento que aparece el arma nuclear, sencillamente eso significa el suicidio colectivo. Nadie, eso ya lo vivimos en la Guerra Fría, la Unión Soviética nunca envió soldados a chocar directamente con soldados estadounidenses, ni al revés. Guerras por interposición hemos tenido muchas, pero guerra directa ninguna. ¿Por qué? Porque no hay voluntad de suicidio colectivo. Confiemos en que a día de hoy, tanto chinos como estadounidenses y los demás de los 9 países con armas nucleares que hay en el mundo tengan la misma convicción y que no lleguemos a ese punto. Pero podemos entender entonces que los asuntos mundiales van a derivar en el sentido de tanto uno como otro, tanto Washington como Pekín, cortejando a los países de la zona para llevárselos a su bando frente al otro, uno para mantener la hegemonía, el otro para sustituirlo,
y utilizarán todos los instrumentos que tienen en sus manos y que desde ese punto de vista entonces nos podemos dirigir hacia guerras por interposición en la que, pero no invento nada nuevo, detrás de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur sabíamos que estaban Moscú y Washington. Pues lo mismo hoy, en muchos de los conflictos que vemos, podemos hacernos a la idea de que detrás habrá apoyos, respaldos, pero no choque directo. Lo cual tranquiliza hasta donde queramos, porque obviamente para la víctima del conflicto le da igual si detrás hay muchos, hay pocos o hay ninguno. Su vida está en peligro y eso es lo que le puede importar. Bien, una competencia entonces entre potencias globales que determina un tono de tensión internacional que cabe imaginar que va a seguir aumentando en la medida en la que hay voluntad, tanto de uno como de otro, de conseguir posiciones de ventaja. Eso va añadido con una segunda característica, que es que estamos asistiendo de forma clara al deterioro del orden internacional basado en normas. Si voy un poquito más adelante, al colapso del orden internacional basado en normas. Deteriorado ya viene desde hace mucho tiempo. Y otra vez lo mismo, el orden internacional basado en normas nunca ha funcionado al 100%. Evidentemente, pero llega un momento en el que el deterioro se hace muy preocupante. ¿Cuál es para mí la preocupación en este caso? Que quienes están contribuyendo de forma más decidida a llevarse por delante ese orden internacional nacido en la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, no son los que ya habitualmente identificamos como los malos de la película. No es Kim Jong-un, que hace lo que puede, no, es que es Estados Unidos, el principal responsable del deterioro del orden internacional hoy, utilizando una doble vara de medida. No hay más que ver lo que hacemos con Rusia en el caso de Ucrania y lo que hacemos con Israel en el caso de Palestina, para entender que desde ese punto de vista se está contribuyendo a ese colapso del orden internacional. Y claro, ¿cuál es la alternativa, por muy imperfecto que sea el orden internacional actual? La alternativa es la ley de la jungla. La alternativa es la ley del más fuerte. Y por lo tanto, para quienes somos potencias medias y pequeñas, puedo poner a España como ejemplo, pero somos la inmensa mayoría del planeta, potencias medias y pequeñas, la falta de un orden internacional, un marco institucional al que poder acudir cuando algo afecta a mis intereses vitales, me va a traer consecuencias negativas. Porque no puedo confiar en que la ONU me va a resolver, acudir a la ONU me va a resolver un problema, o que si voy al Fondo Monetario Internacional puedo hacer no sé qué, o que si voy a la OMC allí encuentro una solución a tal problema. Es que si el orden internacional, si ya me han dado ejemplos visibles día a día de que apelar a ese orden es solamente retórico, de que no lleva consecuencias reales, pues evidentemente eso conduce inevitablemente, y es la tercera característica que quiero mencionar, conduce inevitablemente a otro factor que nos debe preocupar exactamente igual: la militarización de las relaciones internacionales. Si no me puedo fiar de la ley, pues a acaparar más armas para hacer frente a algo que afecta a mis intereses, porque no me puedo fiar de nadie, porque no puedo apelar en ninguna instancia internacional cuando algo afecta a mi seguridad, visto desde la perspectiva de la seguridad nacional. Estamos, por lo tanto, en una, no sé si irreversible, pero desde luego ya es una característica del mundo de hoy, estamos en un marco internacional definido fundamentalmente por la militarización de las relaciones internacionales. Estamos viendo una presión enorme por el incremento de los presupuestos de defensa. Ahí tenemos otra vez al señor Trump pidiéndonos ya ahora mismo el 5% del PIB dedicado a la defensa. En el año 2014 habíamos llegado al acuerdo en el marco de la OTAN de que 10 años después, por lo tanto año 2024, habríamos llegado el conjunto de todos los aliados de la OTAN a dedicar el 2% del PIB a la defensa. A día de hoy solamente hay 6 países de los 31 de la alianza, entre ellos España, que formalmente, oficialmente, digo eso porque en realidad sí que lo hacemos, pero bueno, nos hacemos trampas en el solitario con nuestras propias cuentas de defensa en España. 6 países no habrían llegado al 2%. Y resulta que todavía en esa situación ya el secretario general de la OTAN abiertamente plantea, lo ha hecho a principios de esta semana en la reunión con el presidente del gobierno español, ya plantea el 3% y detrás ya está Trump diciendo 5%.
Por cierto, Estados Unidos dedica alrededor del 3,5%, o sea que está lejos también todavía del 5%. Desde luego el 5% para nosotros, para España, es absolutamente fuera de la realidad. O sea, estaríamos hablando de en torno a 80.000 millones de euros cada año dedicados a la defensa. No tenemos ni capacidad para gestionar esos 80.000 millones con la estructura de seguridad y defensa que tiene España. Pero en cualquier caso, a lo que voy en primer lugar es a la idea de que se impulsa una corriente militarista, y cuando digo militarista me refiero no solamente al incremento de los presupuestos de defensa, sino a securitizar la agenda internacional. Es lo de el individuo que tiene un martillo en sus manos. Para quien tiene solo un martillo en sus manos, todos son puntas para clavar. Lo que tengo es un martillo. Entonces no me pidáis un bisturí, es que todo lo que me pidáis que haga lo voy a hacer con el martillo, porque he llenado la cesta defensa, la he llenado con muchos huevos y no he hecho lo mismo con otras políticas públicas. Por lo tanto, me encuentro con un instrumento que he potenciado, si se cumpliera esto, hasta el 5%, y luego resulta que tengo que hacer frente al cambio climático. ¿Para qué me sirven los ejércitos con respecto a la amenaza del cambio climático? Pues no parece que para mucho. Pero si me he dedicado a llenar esa cesta y no he dedicado esfuerzos parecidos a otros, si el tema migratorio lo enfoco desde la perspectiva de la amenaza, pues parece que frente a amenazas también el instrumento militar puede ser adecuado, piensan algunos equivocadamente. Entonces entramos en una dinámica en la que, otra vez, desajustamos el enfoque porque no estamos actuando en función de las causas estructurales que generan determinados problemas o determinadas amenazas, sino que nos estamos dotando de algo que viene de forma instintiva como respuesta a lo que he dicho hace un momento. Si no me puedo fiar de nadie, si al final voy a estar solo para arreglármelas, si mis intereses vitales pueden quedar afectados y no tengo ninguna instancia internacional de construcción de la paz, de mediación, de negociación, que me busque un arreglo por otro lado, pues mejor tener más carros de combate que menos carros de combate. Y en eso estamos, en esa dinámica estamos metidos ya. Por lo tanto, de ahí partimos con, casi diría, con o sin Trump, aunque ya he metido a Trump en algunas ocasiones en lo que he comentado hasta ahora. Claro, si pensamos en cuáles son, es una forma de analizarlo desde la perspectiva de la seguridad y la defensa. Si pensamos en cuáles son las amenazas a las que nos enfrentamos hoy, y tenemos un largo listado, podemos hacer una categorización que nos identifica primero, puesto que su relevancia es mayor, a las llamadas amenazas existenciales. Amenazas existenciales son las que ponen en peligro la existencia de la especie humana en este planeta. Son muy pocas. Proliferación de armas de destrucción masiva, con las nucleares en primer lugar, cambio climático, crisis climática o emergencia climática, como queramos denominarla, y disrupción tecnológica, que mencionaré brevemente cualquiera de todas ellas. Proliferación de armas de destrucción masiva, con las nucleares en primer lugar. Tenemos 9 países en el planeta que tienen armas nucleares y otros que las están buscando. Siempre se cita a Irán, pero Irán las está buscando, no las tiene. La cuestión es ver cómo, si recordamos discursos como el de Obama, de soñando con un mundo sin armas nucleares, ¿dónde estamos hoy? Estamos, por un lado, si queremos verlo positivamente, hoy solamente hay 13.000 cabezas nucleares activas en el planeta. En plena Guerra Fría llegamos a tener hasta 70.000. Por lo tanto, uno podría pensar, bien, vamos en el buen camino, porque eso significa que vamos a quedarnos sin armas nucleares, pues mejor. Recordemos que una cabeza nuclear de hoy vale por 50 cabezas nucleares de antes, con lo cual menos no es menos capacidad de destrucción, es menos número de cabezas nucleares, pero el desarrollo tecnológico aplicado a ese campo determina que, ya digo, la relación no se puede hacer en términos estrictamente cuantitativos. Por otro lado, nos encontramos con que los 9 están empeñados en los programas más ambiciosos de modernización de sus arsenales de toda su historia. Y eso incluye a Estados Unidos, también a Rusia, claro, también a China, también a Francia, al Reino Unido, a Israel, a Pakistán, a India, a Corea del Norte. Todos están metidos, por lo tanto, ninguno parece apuntar hacia final de armas nucleares, sino a su potenciación. Peor aún,
a su conversión en armas de batalla. Mira, las armas nucleares son muy raras. Me atrevo a decir que estamos vivos gracias a las armas nucleares, aunque pueda parecer un contrasentido, por lo que he dicho antes. Porque dado que el uso de armas nucleares supondría un suicidio colectivo y no hay voluntad de suicidio colectivo, los que tenían esas armas y que tenían intereses muy distintos se lo han pensado 2 veces antes de llegar hasta el final. No sé si saben, por ejemplo, ahora mismo los últimos episodios violentos que hay en la frontera entre India y China en estos últimos 4 o 5 años. Nos hemos encontrado con que tanto Pekín como Nueva Delhi envían destacamentos militares a la frontera sin fusiles, sin pistolas. Se matan a pedradas, con palos. ¿Por qué? Porque India y China, que tuvieron una guerrita en 1962, piensan, como nos matemos de verdad, esto empieza a escalar, o sea, me ha roto la rodilla, te machaco los brazos, te rompo la cabeza y nos vamos a 2 países que tienen armas nucleares. Vale, no estamos de acuerdo, nos llevamos mal, que se maten con piedras y con palos. Como señal de esta idea de hasta ahora las armas nucleares no eran armas de batalla. Pero lo que hemos entrado ya, y Estados Unidos el primero, es en un proceso de modernización que pueda llevar a pensar en que puedo salir airoso de un intercambio nuclear. Y hoy, porque todavía no es una orden ejecutiva del señor Trump, pero hoy ya su secretario de Estado ha soltado la píldora, nos encontramos con que Estados Unidos está decidido ya a desplegar un escudo antimisiles a escala planetaria. Se ha hecho, por lo que he visto hoy en los medios de comunicación, se ha hecho referencia a lo que tiene Israel. Entendamos que lo de Israel es de última fase. O sea, Israel tiene 3 capas de escudo de misiles para misiles que le lleguen a Israel de corto alcance. Estoy hablando a escala planetaria. Por lo tanto, si Estados Unidos ahora se empeña en romper el modelo de destrucción mutua asegurada, que es lo que nos mantiene vivos desde los años 50 del siglo pasado en este marco que estoy definiendo, si Estados Unidos es capaz de crear una capacidad de defensa estratégica frente a un posible ataque nuclear de Rusia, por ejemplo, eso rompe completamente todo lo que acabo de decir. Porque entonces puede estimular al otro a entrar en esa misma dinámica intentando evitar que su ataque quede sin ningún efecto y que encima, o sea, pongamos, lo estoy haciendo de forma muy esquemática, en algo que es muy complejo. Si Rusia ataca a Estados Unidos con armas nucleares, pero Estados Unidos es capaz de plantear un escudo que haga que esos misiles no lleguen a afectar a Estados Unidos, quiere decir que los misiles de Estados Unidos están todos ahí para ser usados y a continuación los lanza, por lo tanto puedo ganar una guerra nuclear. Ya digo que lo estoy esquematizando mucho. Luego la cuestión hasta ahora, y de hecho se llegó a ese punto, era no desarrollemos escudos antimisiles porque eso va a estimular más el ataque. Es decir, si yo sé que tú con el escudo detienes 100 de mis misiles, ¿qué tengo que hacer? Pues en vez de atacarte con 100, atacarte con 1000. Muchos me los vas a destruir, pero los que lleguen son suficientemente potentes para destruirte también. Por lo tanto, estimula la carrera armamentística, estimula la tentación de utilizarlos sin previo aviso, sin, obviamente, intentando esconder todas las intenciones para conseguir un efecto definitivo. Luego, el empeño estadounidense ahora de crear ese escudo antimisiles puede acelerar todavía más la carrera armamentística por parte de una tal China y de una tal Rusia, que son los primeros afectados por la posibilidad de que Estados Unidos adquiera una ventaja estratégica. Vamos mal. Para hacer frente a esa amenaza tenemos un instrumento que es el TNP, el Tratado de No Proliferación Nuclear, que reconoce es de los más injustos que hay en este planeta porque reconoce la existencia de 2 actores distintos, unos a los que se le permite tener armas nucleares y los demás a los que nos está prohibido. Afortunadamente ese tratado tiene vigencia indefinida desde el año 1995 y está funcionando. Pero por el camino, un tal Estados Unidos, empezando con Bush hijo, ha ido retirándose de acuerdos nucleares
que nos dejan otra vez ante el riesgo de que en ese terreno, como estoy diciendo, se puedan producir cambios estratégicos que cambian completamente el esquema de la destrucción mutua asegurada. Estados Unidos se ha retirado del Tratado de Misiles Antibalísticos, que era precisamente parte del escudo. Se ha retirado del Tratado de Fuerzas Nucleares Intermedias, que impedía el despliegue de misiles entre 500 y 5.000 kilómetros dentro del continente europeo. A los europeos no nos ha preguntado nadie, por lo tanto somos campo de batalla de actores que pueden desplegar ahora ya ese tipo de misiles. Estados Unidos se ha salido de cielos abiertos, que permitía al otro país volar sobre su territorio y fotografiar qué es lo que había allí para ver si habían cumplido o no con los acuerdos. Estamos, por lo tanto, en una nueva dinámica en la que se está desarmando todo el aparataje que teníamos para evitar que la proliferación de armas nucleares pueda ser una amenaza, ya digo, más real todavía si cabe, por aquello de que se puede convertir en campo de batalla. Problemático. Cambio climático. Con el cambio climático, la primera decisión que ha tomado el señor Trump ha sido salirse del Acuerdo de París. Pues ya está. Esa es la relevancia que le da al acuerdo frente a una amenaza existencial. O sea, no estoy hablando de un adorno de que me parece bien, me parece mal. Es decir, en la medida que me sitúe en el campo científico que asumimos hoy en día como la referencia a seguir, no la creencia en determinadas cosas, podemos entender que está habiendo un proceso de calentamiento, podemos entender que eso es preocupante, estamos viendo efectos reales ya a día de hoy, refugiados medioambientales, lucha por el control de recursos escasos. En ese contexto, en diciembre del año 2015 se puso en marcha el Acuerdo de París. Cuando llegó Trump a la Casa Blanca en enero del 17, se salió. Biden volvió a incorporar a Estados Unidos. Pues lo primero que ha hecho, como señal de lo que dije, deterioro del orden internacional basado en normas. Me salgo de la OMS, las vacunas, la pandemia son tonterías, porque lo digo yo, y me salgo del Acuerdo de París. Eso es rechazo al marco institucional internacional. En el caso del cambio climático, por lo tanto, si contamos con que Estados Unidos es, junto con China, el principal contaminador, el principal productor de gases de efecto invernadero, pues el hecho de que se salga Estados Unidos, pues evidentemente es ya en sí mismo una pésima noticia. Pero es que además de eso, podemos entender, lo estamos empezando a ver, ya empieza a haber países que dicen, si Estados Unidos se sale, yo también me salgo. Por lo tanto, que sirve de ejemplo, en el peor sentido del término, sirve de ejemplo a otros. Luego, desde ese punto de vista, ahora ¿cómo le pedimos a India que deje de producir energía eléctrica básicamente con el 65% del total generado a partir del carbón? ¿Cómo le decimos a India? No, tú tienes que cumplir. No, ya ves que Estados Unidos no. Bueno, ya, pero tú sí. ¿Por qué? ¿Por qué yo sí? Digo, porque yo sí, sabiendo que eso me va a suponer un coste. O sea, transformar mi estructura energética de un 65% de carbón a energías renovables no es lo digo y lo hago, evidentemente. Y China, pues exactamente lo mismo. Luego, otro gesto más, otro ejemplo más de deterioro del orden internacional y de que frente a una amenaza existencial hay una absoluta desconsideración. O sea, me salgo del juego. No cuenten conmigo para esto. En el caso de la disrupción tecnológica, que es un nombre que todavía queda por consensuar, o sea, no lo busquen quizá con esa, igual que digo cambio climático y lo tenemos muy estandarizado y muy definido, lo de la disrupción tecnológica tiene que ver en términos generales con visibilizar nuestra vulnerabilidad a los sistemas de telecomunicaciones y a los sistemas informáticos en la medida en la que no hay prácticamente ningún aspecto de nuestra vida hoy, tanto individual como colectivamente, que no necesite tirar de esas redes, de esas estructuras. He dicho que para las armas nucleares tenemos el TNP, para el cambio climático tenemos el Acuerdo de París. ¿Qué tenemos para la disrupción tecnológica? Nada. O sea, podemos discutir si se cumple o no se cumple con los acuerdos, pero es que si ni siquiera hay acuerdo, nadie está incumpliendo. Simplemente hasta ahora no hemos llegado, habrán escuchado algo de algún tipo de regulación, que la Unión Europea quiere hacer algo de regulación con el asunto,
Incluso España ha creado una agencia con ese tema, cosa que queda un poquito en el aire porque tampoco tenemos mucha cosa que regular, no tenemos muchas empresas nosotros que tengan que ver con inteligencia artificial, computación cuántica y producción de semiconductores de alta gama, pero en cualquier caso la idea sería, habrá que regular eso. Porque del mismo modo que puedo hacer desaparecer un estado entero con armas nucleares, también lo puedo hacer reventando una central nuclear si pirateo su sistema de refrigeración y la central nuclear se calienta más allá de lo conveniente. Y tantas otras cosas que puedo hacer, como vaciar las cuentas del Banco Central Europeo si soy capaz de piratear sus sistemas. Y empezamos a ver ejemplos diarios de que esa vulnerabilidad no está siendo respondida internacionalmente para hacer frente a lo que tenemos que considerar una amenaza. Estados Unidos, mejor dicho, el señor Trump, basta con que recordemos la imagen que habremos visto de su toma de posesión, quienes estaban sentados en la segunda fila. Por lo menos en la primera pusieron a expresidentes, pero en la segunda fila no solamente pusieron a tres ricachones que para encontrarle sitio a sus señoras, en este caso eran 3 hombres, por lo tanto 3 mujeres, desplazaron a congresistas y a otras autoridades del Estado a las que no le dejaron entrar en esa sala. Estuvieron en la anterior, pero ya no ahí. Sin embargo, ellos sí estaban y estaban acompañados con sus parejas. Todo eso es significativo, quiero decir, puede ser más o menos anecdótico, pero es relevante. Son esos los que van a estar a su lado. ¿Qué interés puede tener Elon Musk, Zuckerberg, Bezos y compañía en que se le regule algo que pueda limitar sus ansias tecnológicas, si no lo digo en términos estrictamente crematísticos? Pues evidentemente podemos entender que Estados Unidos, el Estados Unidos de Trump, que ya ha puesto en marcha la idea, ahora hay que dotarla, de esos 500.000 millones para el proyecto Stargate, que tiene que ver básicamente con el desarrollo de estas tecnologías, pues tendremos que ver cuáles serán las consecuencias. Y como de momento no hay ningún marco regulador, pues campo libre. Y veremos lo que nos trae eso detrás. Eso en relación, por lo tanto, con las amenazas existenciales. Luego vendrían todas las demás, en el orden que se quiera, desde el terrorismo, las pandemias, el crimen organizado y tantas otras barbaridades con las que nos encontramos en la agenda internacional. Pero ya no son amenazas existenciales, lo cual no quiere decir, evidentemente, que no haya que tratarlas, pero no las coloco al mismo nivel de las 3 que he mencionado. La cuestión es ver entonces, en ese sentido, cómo se está reaccionando y qué papel nos toca a la Unión Europea dentro de este marco general que estoy queriendo plantear. Donald Trump ha habido un interés en algún punto de definirlo en términos de no soy belicista, porque durante la primera presidencia no inició ninguna guerra, ninguna intervención militar significativa a escala mundial como habían hecho otros presidentes. Recordemos siempre, es que tener que decir eso a estas alturas, se puede matar a más gente con guerra comercial que con cañones. Depende cómo uses el instrumento. Por lo tanto, no vayamos con lo de belicista o no belicista pensando solamente en guerra clásica convencional de ejércitos contra ejércitos. Hay muchas otras modalidades para lo mejor y para lo peor del género humano. Y Estados Unidos es algo que a veces se olvida, porque nos hemos acostumbrado tanto a hablar del deterioro, del declive de Estados Unidos, que a veces lo olvidamos. Miren, para mí hay 5 conceptos que se asocian de forma muy directa a poder. Poder militar. Estados Unidos es la superpotencia militar por excelencia, a una distancia sideral de cualquier otra. Estados Unidos está ahora mismo dedicando alrededor de 900.000 millones de dólares cada año a la defensa, mientras que China está en unos 250.000. Por tanto, 3 veces y pico menos que Estados Unidos. Y hablamos de China como el siguiente de la lista. Estados Unidos es la principal potencia económica del planeta. Todavía a día de hoy genera cada año en torno a la 1/4 parte del PIB mundial. Que China ahora mismo ya genera el 17 y que antes era solamente un 2, sí. Por lo tanto, que se acerca cada vez más, sí, pero por debajo. Estados Unidos es la principal potencia cultural del planeta.
nos contamina continuamente con sus formas de ver la vida, conocemos sus cantantes, sus actrices, sus equipos de baloncesto y no tenemos ni idea de si hay un equipo de baloncesto o no en Pekín o cómo se llama el alcalde de, yo qué sé, de Nairobi. Pero sabemos cómo se llaman los de Estados Unidos. Y todo eso, evidentemente, es una palanca estratégica también, porque a través del ámbito cultural yo consigo que me vean con simpatía unos cuantos, luego de eso ya no tengo que preocuparme, los tengo a mi lado y puedo concentrar mi atención en aquellos que no tienen de mí una imagen positiva. Luego está en el mismo plano de importancia que lo de cuántos cañones tienes. Estados Unidos es la principal potencia tecnológica del planeta todavía de hoy. No estoy hablando de que no haya países en el mundo que en un sector concreto de biología o de ingeniería tenga también presencia. Estoy hablando como potencia tecnológica, Estados Unidos es la primera. Basta con que revisemos de vez en cuando dónde están las principales universidades del planeta y dónde están los principales centros de investigación del planeta. Y por si le faltara poco, Estados Unidos es la primera potencia energética del planeta. Produce ya más petróleo y gas que Rusia y que Arabia Saudí, que eran los dos clásicos. Por lo tanto, cuando uno piensa en poder, Estados Unidos, Donald Trump, tiene unas palancas para conseguir la defensa de sus intereses que no tiene ningún otro actor en el escenario internacional. Y en un caso puede utilizar más la palanca comercial, en otro la tecnológica, en otro la cultural y cuando haga falta la militar también. Luego, desde ese punto de vista, entendamos que el escenario viene definido una vez más por lo mismo. Estados Unidos empeñado en defender su hegemonía. Desde ese punto de vista tenemos que entender lo de MAGA, lo de recuperar, dar la vuelta al declive estadounidense, es lo que pretende, y recuperar posiciones para consolidar ese liderazgo de manera indefinida. Recordemos que cuando George Bush llega a la presidencia a principios de este siglo, su lema de campaña era hacer del siglo XXI el siglo de América, que es como ellos llaman a Estados Unidos. Luego, es en eso en lo que está Trump también. No pensemos, por lo tanto, que son cambios de 180 grados, sino que vamos en esa dirección. De hecho, Biden ya estaba en la reindustrialización una vez que se dieron cuenta de que la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio en el año 2001 ha tenido consecuencias muy malas para Estados Unidos. O sea, hay que recordar, esa imagen para mí es muy, muy significativa. Casi levitaba Clinton cuando estaba dando la bienvenida a China en la Organización Mundial del Comercio. El esquema era muy claro. Termina la Guerra Fría, entramos en los años 90, aquello que algunos pronosticaron como el fin de la historia. Lo que viene a continuación es la expansión a escala universal de la democracia parlamentaria y de la economía de mercado. ¿Quién es la mejor economía de mercado y la mejor democracia del planeta? Se supone que Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos tiene una nueva agenda que es contribuir a la expansión a escala universal de ese modelo, del cual es el primer ejemplo, y también el encargado de eliminar los obstáculos que pueda haber en algún rincón del planeta a que eso ocurra. Y entonces el esquema es: China entra en la Organización Mundial del Comercio, el comercio genera liberalización económica, detrás de la liberalización económica viene la liberalización política, eso es la democracia, China se convierte en una democracia, las democracias no hacen la guerra entre sí, lo arreglan todo negociando, vamos a vivir en un mundo maravilloso. Y China aprovecha la circunstancia, entra en la Organización Mundial del Comercio y cuando estalla la pandemia no tenemos ni respiradores. No tenemos ni respiradores. Hemos hecho una deslocalización empresarial pensando en costes salariales más bajos, que ya lo hace todo China, y nos quedamos en una situación penosa. Lo pongo en el caso de la Unión Europea, y voy dirigiéndome hacia la Unión Europea. Borrell lo dijo por activa y por pasiva durante sus años como alto representante, y hacía un diagnóstico, desde mi punto de vista, inapelable. La Unión Europea somos el actor que goza de mayor nivel de bienestar y de seguridad de todo el planeta. Para quienes estamos dentro, y si somos individuos más o menos insatisfechos, siempre vamos a estar criticando lo que nos falta. Pero no hay ningún otro rincón del planeta con nuestro nivel de bienestar y nuestro nivel de seguridad. Pero claro, ¿cómo hemos llegado hasta ahí? Nos dice Borrell. Hemos llegado hasta ahí generando 3 dependencias absolutamente inaceptables. Dependencia energética, señora Merkel, Alemania, venga el gas ruso,
todo el que podamos, es muy barato, muy barato, muy barato, y sobre eso basamos nuestro desarrollo económico y nuestra capacidad industrial. Por otro lado, dependencia manufacturera e industrial de China, pues que lo hagan los chinos, y ya está. Nosotros compramos, pero que lo hagan los chinos. Sería otra revisión del que inventen ellos, que hagan ellos. Nosotros no hace falta. Por lo tanto, en nuestro bienestar, las dos patas fundamentales de nuestro bienestar, energía e industria, productos manufacturados, dependemos de otro. Toda dependencia en términos estratégicos es una debilidad que alguien puede aprovechar en tu contra. Por lo tanto, es indeseable. Para colmo, nuestra seguridad nos la proporciona Estados Unidos. Es el garante último de la seguridad de los europeos. Los europeos en general nos levantamos por la mañana criticando a Estados Unidos por lo que hace y por lo que no hace. Si lo hace, porque lo hace. Y si no lo hace, porque ¿cómo es que no lo hace? ¿Cómo es que no interviene? ¿Cómo es que no hace nada? Y luego nos vamos a la cama por la noche a dormir tranquilos porque ya queda Estados Unidos vigilando. Hasta que nos levantamos al día siguiente y volvemos a criticar a Estados Unidos. Pero seguimos siendo adolescentes que seguimos viviendo de la paguita del fin de semana que le pedimos a papá o a mamá y criticamos que papá y mamá no me dejan salir por la noche a donde me da la gana o hacer lo que yo quiero. Pues a ver si te conviertes en un adulto, asumes que eres adulto y te responsabilices de tu propia vida. Y a ver a dónde puedes llegar con eso. Pues no, llevamos así décadas. Por lo tanto, una Unión Europea que no tiene en sus manos el pilar de su bienestar ni el pilar de su seguridad. En estos últimos tiempos, con el tema de Ucrania fundamentalmente, nos hemos ido desligando de Rusia, aunque si han visto las noticias de esta semana, en cuanto ha sonado otra vez la idea de a lo mejor hay paz en Ucrania, cosa que me parece que todavía no está tan próxima, ya hay otra vez voces diciendo, bueno, pues volvemos a comprarle gas y petróleo a Rusia, ¿no? Que por otro lado se lo estamos comprando todos los días. O sea, este año 2024 hemos batido el récord de compra de gas licuado a Rusia. Dice, no puede ser. Si estamos en mitad de la guerra de Ucrania, pues sí, pues le estamos comprando gas licuado. Por cierto que España es uno de los que, las empresas españolas es uno de los países que más le compran a Rusia. La cuestión entonces es ver que para Estados Unidos se trata, y ahora voy juntando esas piezas, Estados Unidos ya con Biden de forma clara y ahora con Trump de vuelta, busca recuperar esa capacidad industrial y tecnológica para colocarse por delante. Por cierto, lo mismo, si lo traigo a la actualidad, habrán visto esta semana lo de DeepSeek, este nuevo revolucionario instrumento que se ha sacado China. Es el reconocimiento claro del fracaso de la estrategia que había seguido Biden. Biden dijo, de lo que se trata es de vamos a recuperar capacidad industrial en semiconductores de alta gama, o bien porque los producimos nosotros en nuestro territorio, o bien porque los produce alguien que es un aliado nuestro incuestionable, se llama Taiwán. Pero es que incluso Taiwán ya está teniendo fábricas de semiconductores en territorio estadounidense. Y además de eso, imponemos una política de restricción absoluta de exportaciones de esos semiconductores a China. De ese modo, vamos a lograr una ventaja tecnológica que nos va a mantener siempre por delante, si no siempre, por lo menos, los próximos 5 o 10 años. Y de repente China nos sale con esto. ¿Qué ha ocurrido? Pues que los chinos han innovado. Han sido capaces de hacer un producto, nos dicen mucho más barato, no hay quien se crea la cifra, pero da igual, más barato y sin semiconductores de alta gama. Lo han podido hacer con semiconductores, digamos, menos desarrollados. Por lo tanto, han innovado, dadas las condiciones que me están poniendo para jugar al juego, pongo todo mi cerebro a intentar ver cómo respondo. Y de momento lo han conseguido. Esto no termina la guerra tecnológica, evidentemente. Mañana vendrá otra que dejará DeepSeek en nada. Pero a donde voy con esto es que esa supuesta ventaja tecnológica que iba a adquirir Estados Unidos ha desaparecido, como pone en Salmo. Luego, desde esa perspectiva, lo que hace Trump es otra vez lo mismo. Utilizando todo ese poder en esos 5 ámbitos que he dicho, veamos el ejemplo con Colombia, con Petro, es decir, que no quieres deportados, pues te aplico un 50% de aranceles. Ahora ya acepto los deportados. Pues voy a utilizar lo que tengo en mi mano para conseguir lo que quiero. Y por un lado será para expulsar
a población que quiero expulsar, en otro lado será para conseguir que gastes el 5% de tu PIB en defensa, que por cierto, si lo aplicamos a la Unión Europea, como no tenemos capacidad industrial para la defensa, ¿a quién le vamos a comprar las armas? Pues Estados Unidos. Estados Unidos ahora mismo, con lo de Ucrania, es nuestro principal suministrador de gas, cosa que antes no ocurría, porque su gas era mucho más caro, hay que traerlo licuado en buques y no por gasoducto, que es mucho más barato, y nuestro principal suministrador de armas. Por lo tanto, podemos entender que eso es un interés muy concreto que impulsa fundamentalmente a Donald Trump ahora mismo. Desde esa misma perspectiva, Estados Unidos está dispuesto, evidentemente, no a estar metido en todos los escenarios de conflicto que haya en el planeta, sino a empujar a otros a que asuman mayores tareas, lo cual puede resultar beneficioso a largo plazo, pero tenemos que ver las consecuencias a corto. Por ejemplo, la primera vez que viajó al exterior Donald Trump en su anterior llegada a la presidencia fue a Arabia Saudí. Y lo pongo de ejemplo, para lo que veremos a continuación. Arabia Saudí fue, y aparte de unas imágenes muy llamativas, bailando la danza de los sables con los príncipes saudíes, fue a decirles: mirad, no esperéis que yo esté aquí en primera línea defendiendo vuestros intereses todos los días. Tenéis que encargaros vosotros de hacerlo. Y eso puso en marcha una idea que fue lo que se llamó la OTAN árabe, que no ha llegado a concretarse en nada. Pero básicamente era: tú, Arabia Saudí, que eres el ricachón de la zona, tú tienes que liderar una organización de defensa en la región, obviamente frente a Irán, que es el malo de la película, tanto para Riad como para Washington, y yo te voy a suministrar todas las armas que te hagan falta, no te preocupes por ese lado, y yo voy a mirar para otro lado cada vez que violes derechos humanos, a quien le importan los derechos humanos en la región, sin ningún género de dudas, y te voy a seguir respaldando. Pues en eso estamos. Es decir, en un Estados Unidos que busca concentrar su atención en China y en el Indo-Pacífico. Lo digo de pasada para entender el porqué de lo de Ucrania. Ucrania para Estados Unidos no es ningún interés vital. Ucrania es básicamente el pantano en el que se ha buscado empantanar a Rusia para eliminarla como rival estratégico, jugando con la vida de los ucranianos, evidentemente. Le hicimos pensar a los ucranianos que estábamos dispuestos a recibirlos con los brazos abiertos en la Unión Europea y en la OTAN y donde hiciera falta, hasta que Putin dijo: hasta aquí. Y en ese momento dijimos: bueno, que tampoco es para tanto, que no te pongas así. Y cuando Rusia da el paso ya a invadir, hace ahora casi 3 años, nos encontramos con que básicamente estamos apoyando a Ucrania no para vencer, sino para resistir. Para resistir tiempo, de tal manera que Rusia se vaya empantanando más, se vaya debilitando más, con sanciones, con muertes, y por lo tanto, desde ese punto de vista, en la competencia, en esa primera división que he dicho antes, se trata básicamente de dejar a Rusia anulado, fuera de juego, básicamente. Ya digo, con todos los muertos que se quiera contabilizar puestos encima de la mesa. Todo eso porque lo que busca Trump, obviamente, es concentrarse mucho más en China. Otro rasgo, y voy terminando, de ese Donald Trump, que también choca con algunas imágenes que se han querido vender de él, no, es que volvemos al aislacionismo. No. Estados Unidos, de Trump, no es aislacionista. Es más, hay una palabra que yo he tenido que recuperar hace muy poco tiempo, que había dejado, yo creo que décadas de utilizar, es que hablamos de imperialismo. Otra vez, hay que tomarlo en serio. Groenlandia, Panamá, Canadá, eso es reordenación territorial desde una perspectiva imperial. ¿Que lo está haciendo Putin? Sí, claro. ¿Que lo está haciendo Xi Jinping? Sí, claro. Pero Estados Unidos también, con Donald Trump. Por lo tanto, lo que podemos entender es que viene una etapa en la que él considera, o sea, su modelo es básicamente un modelo, si lo mira hacia adentro, un modelo de venganza, o sea, me voy a vengar de todos los que me obligaron a salir de la Casa Blanca hace 4 años sin haber reconocido nunca que fui derrotado y me estoy vengando. Piensen, por poner un ejemplo, piensen en el doctor Fauci, que le sonará de la época de la pandemia. Ese individuo tiene muchas amenazas de muerte. Le ha quitado la escolta. Le ha quitado la escolta. Si lo matan, que lo maten. O si no, que se pague su propia escolta.
pues ya está. Es un ejemplo mínimo, bueno, junto con el jefe del Estado Mayor, el general Miller, de esa última época. Ese individuo, ese jefe de Estado Mayor, se resistió a desplegar el ejército cuando le asaltó al Capitolio. Y ese individuo ha sido defenestrado, le han quitado los pases de seguridad. Su retrato, el primer día ya de toma de posesión, fue retirado de los pasillos del Pentágono. Estamos hablando de venganza personal. Por lo tanto, tiene venganza por un lado, claramente, y tiene una lista de agravios y desde su punto de vista, culpables de que Estados Unidos no esté donde él quiere que esté. Y ahí es donde entra, pues obviamente los ucranianos como damnificados, porque los va a dejar tirados, obviamente los palestinos, pero claro, es que decir que los palestinos quedan abandonados como si no estuvieran abandonados ya, o sea, como si Biden hubiera hecho algo que tuviera que ver con la responsabilidad de un país como Estados Unidos en relación con lo que está haciendo su principal aliado en la zona, la masacre que Israel está llevando a cabo. El próximo martes se van a ver Trump y Netanyahu. Por lo tanto, podemos entender en relación con esa cuestión, por hacer alguna mención al tema palestino y luego si quieren volvemos a él, podemos entender que ahora mismo Israel termina de vaciar Gaza, anexiona definitivamente Cisjordania, recibe las bendiciones de Trump para esa anexión. Hay que recordar que Trump ya fue el que dijo que los altos del Golán sirios eran israelíes, igual que dijo que el Sáhara occidental era marroquí, y a continuación viene Irán. Es decir, no estamos, cuando yo el otro día veía las imágenes, las declaraciones de algunos palestinos que volvían a la parte del norte de la franja diciendo hemos vivido un infierno. Dice, ¿cómo que hemos vivido? No, estamos viviendo un infierno y no hemos llegado al final. Porque lo que viene a continuación es Cisjordania y lo que viene a continuación es Irán. Ahora mismo estamos viendo en Yemen acciones conjuntas militares de Estados Unidos e Israel bombardeando las zonas de Yemen donde está la milicia de Ansar Allah, los llamados huthíes yemeníes. Eso es un ensayo general para lo que viene en Irán. Y por tanto entendamos que, por otro lado, Israel ha eliminado toda la capacidad de defensa de Siria, aprovechando el desbarajuste, mientras los demás están tanteando qué hacen con las nuevas autoridades sirias. ¿Qué ha hecho Israel? Entrar militarmente y ocupar más territorio. Y utilizando argumentos que a veces uno tiene la sensación de que le están llamando idiota a la cara, porque el argumento de Israel no es que necesitamos un colchón amortiguador para dar seguridad a los altos del Golán. Dice, ¿me estás tomando el pelo? O sea, ¿qué son los altos del Golán? Los altos del Golán son un colchón amortiguador que dice que sirve para garantizar la seguridad de Israel. Por lo tanto, ahora es un colchón amortiguador de un colchón amortiguador que significa violación del derecho internacional porque es un territorio soberano. ¿Ha pasado algo? No, evidentemente. Por lo tanto, Israel ya se ha encargado de destrozar todos los sistemas de radar, de baterías antiaéreas, de misiles que tenga Siria, de tal manera que Siria queda convertido en la autopista para llegar a Irán. Luego entendamos que eso es lo que viene. Luego podrán materializarlo o no, pero esos son los planes, claramente, porque Netanyahu está redibujando el mapa regional sabiendo que tiene una ventana de oportunidad en la que nadie le va a ofrecer resistencia. Y que encima tiene las bendiciones de Donald Trump. Y eso es lo que van a materializar, evidentemente, el próximo martes, de cómo esto que estoy comentando, poder aplicarlo ya, llevarlo adelante. ¿Cómo nos coloca eso? Y termino, por lo tanto, como último punto, ¿dónde nos coloca eso a la Unión Europea? Podemos entender que se va a debilitar el vínculo transatlántico. Es decir, llevamos mucho tiempo, antes lo he leído en términos positivos, si se quiere. Es decir, el garante último de la seguridad de la Europa occidental y central es Estados Unidos. Es una realidad. Nos guste o no nos guste, son ellos los que nos cubren las espaldas, más allá de nuestras simpatías o antipatías que podamos tener con respecto a nuestro líder, al hegemón occidental. La cuestión es ver ahora que ese vínculo se está debilitando. En fin, no hay más que ver lo de Groenlandia. O sea, el ataque de pánico que le ha entrado a la primera ministra danesa es comprensible.
porque ha tenido una conversación de 45 minutos en la que le ha hecho ver que no estaba de broma el día que dijo lo de Groenlandia. Dinamarca es un aliado de Estados Unidos en la OTAN. La OTAN tiene un artículo 5 de defensa colectiva que determina que el ataque a uno es un ataque a todos. Y por mucho que uno mire el articulado, no encuentra qué hacer ante un ataque de uno de los de dentro, no de los de fuera. Entonces, ¿qué se hace? Pues resulta que la señora Ursula von der Leyen, que está ocupada en otras cosas, todavía no ha tomado postura para que Trump sienta por lo menos que hay 27 que dicen que no. ¿Por qué no lo dice? Porque no hay 27 que dicen que no. Porque la Unión Europea está fragmentada internamente. Porque no tenemos una voz única con la que presentarnos en el escenario internacional. Por lo tanto, si lo digo coloquialmente, chollo. O sea, qué fácil. Trump no va a hablar con Bruselas. Trump va a hablar con cada una de las capitales europeas con las que le interese y por lo tanto lo que va a hacer la próxima semana, a partir del día 1 previsiblemente, es aplicar aranceles. Aplico aranceles. Y ahora cada uno de ustedes mándeme la solicitud de, oye, yo puedo, en vez de 50 puedo 25 o a mí me lo perdonas que somos amigos de verdad, y lo hará. Con lo cual generará más diversidad, más fragmentación interna, porque a ti sí, pero a ti no. Por lo tanto, va a contribuir a debilitar el proyecto de la Unión Europea, trabajando de manera selectiva, bilateralmente, porque claro, en términos bilaterales, Estados Unidos con cualquiera de los 27, la relación es de dominio. Si encima los 27 están fragmentados internamente, pues más fácil todavía. Porque claro, ¿en qué situación nos pilla esto que estoy diciendo? Tenemos a Francia y a Alemania colapsadas. Francia y Alemania son el motor tradicional de la Unión Europea. Estamos en mitad de un proceso, mitad o 3/4 o cuarta parte, cada uno puede verlo más optimista o menos optimista, de conseguir una unión política. Pero no hemos llegado hasta ahí todavía después de décadas. En cualquier caso, hay líquido dentro de la botella. Es decir, la Unión Europea empieza a ser algo. Otra cosa es si es suficiente o no para el mundo que nos toca vivir. Por lo menos para quienes nos seguimos considerando europeístas. Por lo tanto, la cuestión es ver cómo en esa situación el motor tradicional de la Unión Europea está gripado. Es cierto que ya no basta con que Francia y Alemania quieran, pero si Francia y Alemania no están, lo que hagamos los otros 25 no tiene suficiente peso específico para terminar el camino, para completar la unión política y económica que todavía no tenemos. Por lo tanto, sin voz única en el escenario internacional, pues obviamente somos carne de cañón. Por otro lado, tenemos una Comisión Europea y un Parlamento Europeo, recientes los dos, del año pasado, con una presencia no solo de la derecha, sino de la extrema derecha, como nunca ha habido en la historia de la Unión Europea. El problema no es que sea derecha, o ultraderecha incluso. El problema desde en clave europeísta es que eso significa como mínimo euroescepticismo y en la mayoría de los casos antieuropeísmo. Es que son movimientos nacionalistas, ultranacionalistas. Por lo tanto, ¿quién está hoy empujando la agenda europeísta? O sea, resulta que necesitamos más Unión Europea que nunca para todo lo que nos afecta y nos encontramos en esa situación. ¿Dónde está cada uno puede poner el nombre que quiera, dónde está el Helmut Kohl de turno, el Jacques Delors de turno, el Draghi de turno? No lo tenemos. Luego, en esas circunstancias nos encontramos con una Unión Europea que no ha alcanzado todavía ese estatus de voz única en el escenario internacional. La situación demanda una Unión Europea operativa y no consigo identificar quién está empujando esa agenda. Lo cual nos pilla muy mal, evidentemente, porque nadie va a esperar por nosotros a que completemos el proceso. Más bien se aprovecharán de nuestra fragmentación interna y de nuestra debilidad. Luego creo que eso recoge en términos generales, y ya digo, por no ampliarlo más, pero creo que todavía con tiempo para el debate, completa el panorama en el que nos enfrentamos, que, como ya les avanzaba en el arranque, significa eso: malos tiempos, malas noticias y un panorama realmente inquietante hacia adelante. En fin, lo dejo ahí si les parece. Gracias.
Es magnífica su explicación. ¿Es posible que Taiwán sea un detonante de un enfrentamiento serio entre China y USA, directo? Creo que podemos ver a Taiwán como el canario en la mina. Porque en función de lo que pase con Taiwán, que puede ser uno de los próximos capítulos, muchos otros pueden echarse a temblar. Yo recuerdo, año 21, yo recuerdo que en el año 21, cuando se produjo la vergonzosa salida de Afganistán por parte de Estados Unidos y con Estados Unidos del resto de los aliados occidentales, que incluía España también, recuerdo haber escrito algo en ese sentido, decir, si yo fuera ahora mismo ucraniano, era el año 21, si fuera ucraniano, palestino o taiwanés, estaría echándome a temblar. Porque si un grupo irregular, los talibanes, fueron capaces de echar de Afganistán a una coalición, a la más potente coalición de la OTAN de toda su historia, liderada por Estados Unidos, pues ¿qué pasará si es China, no un grupito de talibán, los que se ponen en marcha para conseguir sus objetivos? Y China está en esa clave. Xi Jinping, algo que caracteriza siempre a China es lo de visión de largo plazo, estrategia de largo plazo. Claro, Xi Jinping no tiene que preocuparse de las próximas elecciones, con lo cual puede pensar a largo plazo. Y él piensa en 2049. En 2049 se cumplen 100 años de la creación de la República Popular China. Y él considera que en ese punto se habrá conseguido lo que él considera que es la unificación de China de manera definitiva. Y ahí está ahora mismo. Lo estamos viendo todos los días, chequeando cada día hasta dónde llega la capacidad de resistencia de los taiwaneses y hasta dónde llega el nivel de compromiso de los aliados de Taiwán. Lo que podemos ver mientras tanto es que a día de hoy, me he perdido ya la cifra exacta, pero no el orden de magnitud, ahora mismo debe haber 13 o 14 países en el planeta que reconocen a Taiwán. Es decir, China, día a día, consigue que haya un nuevo país que diga, frente a mi potencial desarrollo de relaciones con China o de desarrollo con Taiwán, ¿hacia dónde voy? Si China me dice que para relacionarte conmigo y beneficiarte de todo lo que yo te puedo dar, lo único que te pido es que no reconozcas a Taiwán. Pues, ¿dónde hay que firmar? Y eso está haciendo que Taiwán se quede cada vez más solo en el escenario internacional, en esos términos de reconocimiento, solamente de reconocimiento político, no digamos ya de compromiso militar, de jugársela por los taiwaneses. Se me hace improbable que, de momento, que China se atreva a ir militarmente a por Taiwán, porque lo que se ve es que tiene muchas otras palancas precisamente para conseguir convencer a los taiwaneses de que le irá mucho mejor dentro de lo que ellos consideran la familia que fuera. Estados Unidos hasta ahora, ¿es Estados Unidos uno de los 13 o 14 países que reconocen a Taiwán? No. Luego, lo que me digas tú, Estados Unidos, de que te la vas a jugar por mí y ni siquiera me reconoces como Estado, pues entenderás que me lo cuestione. Luego, en lo que estamos ahora mismo es, la última escenificación relevante fue en Madrid en junio del año 2022. En la última cumbre de la OTAN, con Biden, año 22, Biden llevaba año y pico en la presidencia. Biden llega a la cumbre de la OTAN y lo único que plantea es China, China y China. Y los aliados europeos le dicen, no, ya, sí entendemos lo de China, pero es que nosotros tenemos el Sahel con problemas, tenemos problemas en Oriente Medio, tenemos otras cosas. Luego, lo que estaba claro en aquel momento es que Estados Unidos lo que quería era la colaboración de los aliados europeos para hacer frente al ascenso chino. No lo ha conseguido Estados Unidos de esa manera, veremos lo que hace ahora Trump, en qué medida quiere implicar a los europeos también en estar presentes allí, pero sí por el camino, si han visto una noticia de esta semana pasada, por primera vez una fragata española está participando en un grupo de combate naval ahora mismo en el Indo-Pacífico. Eso no pasaba. Francia ya está patrullando el estrecho de Taiwán. Reino Unido está patrullando el estrecho de Taiwán. Alemania ha enviado buques de guerra a la zona también de alrededor de Taiwán. ¿Son intentos de frenar esa asertividad china? Sí.
¿Son garantía de que se la jugarían por Taiwán? No me lo creo. Pero ahí ya entramos en el terreno. Solamente el tiempo nos dirá si eso se confirma o no se confirma. Gracias por lo que estás aportando. Me gustaría consultarte cuál es tu opinión en relación a los elementos externos de la Unión Europea que están contribuyendo en este nacionalismo, ¿no? Que está de manera efervescente influyendo, aparte de Estados Unidos, ¿no? Que tiene estos claros intereses. ¿Qué estás viendo fuera o cómo percibes esta relación de elementos externos que influyen? Elementos externos en... ¿Quién está contribuyendo al nacionalismo europeo para producir esta fragmentación? ¿Qué intereses externos a la Unión Europea, a Estados Unidos puede haber? ¿O ves tú ahí? Podemos añadir cosas de fuera, pero es que el problema lo tenemos dentro de casa. Si es que, por eso no sé si entiendo bien la orientación de tu pregunta. Se suele poner el énfasis en lo que está haciendo Alternativa para Alemania o la Agrupación Nacional Francesa o Vox en España, y se suele olvidar que para que ellos tengan hueco en el juego es porque los que tenían responsabilidades políticas no han hecho su trabajo. Por lo tanto, entendamos que, tanto si lo ponemos en términos de la globalización desigual en la que estamos metidos, que frente a ese mantra de hay que impedir que alguien se quede atrás, está habiendo mucha gente que se está quedando atrás. Gente que, por lo tanto, entiende que todo lo que venga por esa vía es negativo para ellos. Es que es un tema muy amplio. ¿Cómo lo sintetizo? Estamos hablando de que hay un caldo de cultivo derivado de un malestar que se ha ido gestando desde hace ya bastantes años, final de la Guerra Fría fundamentalmente, que determina que se ha puesto en cuestión ya el marco de referencia. ¿Cuál es el marco de referencia? ¿Qué es lo que hace que nosotros vengamos pacíficamente de aquí, nos sentemos, luego nos vayamos para casa, sigamos con nuestra vida más o menos normal? Pues que nos creemos que hay sitio para nosotros en el juego. Nos han convencido desde críos de que yo voy a vivir mejor que mis padres. Y por aplicación mis hijos vivirán mejor que yo. En esa medida en la que tú, aunque seas mujer, puedes llegar a ser presidenta de este país. Y hasta si eres negro puedes ser presidente de este país. Mientras yo me crea eso, estoy integrado en el juego y juego al juego. Pero ¿qué ocurre cuando me doy cuenta de que no hay sitio para mí en el juego? Eso es lo que... A ese punto hemos llegado. La tentación que yo tengo, si veo que mi situación de precariedad, de insatisfacción de necesidades básicas, de no respeto pleno de mis derechos fundamentales, si yo entiendo que esa situación ya no es coyuntural, sino estructural, la tentación de pegar una patada a la mesa, al tablero de juego y a las fichas es irresistible. Y a ese punto han llegado mucha gente porque se siente fuera del juego. Un juego del que ha sido consciente e inconscientemente expulsada porque la globalización desigual está generando mayores brechas de desigualdad entre los que tienen y los que no tienen. Me da igual si a escala nacional, a escala regional o mundial. Y quienes trabajamos, como es mi caso, en el ámbito de la construcción de la paz y la prevención de conflictos violentos, no hay nada que tengamos más claro en términos de cosas que apuntan a violencia. Brechas de desigualdad. Brechas de desigualdad. No es lo mismo, si lo reduzco mucho, y es reducirlo mucho, no es lo mismo que los que estamos en esta sala todos vivamos con $2 al día, seríamos pobres de solemnidad, acá haya 5 de nosotros que tienen $1 millón y los demás tenemos $2. La brecha de desigualdad entre quienes compartimos el mismo territorio, insisto, me da igual si es un estado o la región o el planeta, es lo que con más probabilidad va a provocar estallidos generalizados de violencia. Por lo tanto, si el modelo económico en el que estamos y esa globalización desigual ha generado esas situaciones, hay mucho insatisfecho, hay mucho malestar acumulado y viene alguien, y ese es el punto en el que estamos, primero, alguien no ha hecho su tarea, ha dejado que yo me quede atrás, que quede fuera de juego, por lo tanto hay una responsabilidad de lo que se llaman partidos centristas, es decir, conservadores, liberales y socialdemócratas, que no han hecho su tarea y han dejado hueco para que el populismo xenófobo, ultranacionalista, racista, tenga por dónde tirar. Y por lo tanto, en esa situación, si le añades
que te traigo, o sea, ¿cuántas veces lo habremos oído ya? Pero si me dejan a mí, yo en media hora arreglo Ucrania. Si me dejan a mí lo de la crisis climática, esto, vamos, lo arreglo en nada. Es decir, soluciones fáciles a problemas complejos. Frente a alguien que diga, no, mirad, no tengo la solución mágica, esto es un esfuerzo y a ver si nos sale bien y lo veremos dentro de 10 años, al que diga, esto lo arreglo yo en 2 días, sometido a una dinámica electoral que te lleva a estar más pendiente del voto que de la política pública que tienes que desarrollar, da cancha a esta gente. Luego no puedo identificar, no sé si me pedías por ese lado, un responsable concreto con nombre y apellidos, pero es en esta dinámica en la que se produce el efecto del malestar que deriva en que esas opciones resulten a corto plazo muy atractivas. Hola, buenas noches y salud tengamos al menos, ¿no? Tal como están las cosas. 2 cuestiones le quería plantear. Al hilo de esto que hablaba de, si no lo he entendido mal, que ni los conservadores, ni los populares, ni los socialdemócratas han hecho las tareas aquí en Europa. Claro, no han hecho las tareas y las siguen sin hacer. Porque ante esta situación que usted ha planteado y que es fácil darse cuenta tal como están las cosas, aún se siguen tirando los trastos a la cabeza en vez de asumir el momento y al menos intentar hacer algo. Esto, ¿qué opina al respecto? Y otra cuestión. Lo que fue el inicio de este último conflicto árabe-israelí fue el ataque terrorista de Hamas que produjo muchas muertes inocentes. ¿Esto se ha aclarado que los servicios secretos israelitas no detectasen la previsión esta? Porque resulta sorprendente. Gracias. Muchas gracias. Uno de los privilegios que tengo cuando me toca tanto estar aquí como con medios de comunicación es que me llaman para temas internacionales, con lo cual la situación nacional, que me resulta extremadamente aburrida, está fuera de mi campo de análisis y van a seguir liados, pues van a seguir liados, tanto aquí en España como en otras partes, o sea que no veo ahí. En fin, no digo nada. Voy a la segunda cuestión, que es lo mío. No hay ningún rincón del planeta que tenga más cámaras de vigilancia, más colaboracionistas palestinos que informan a Israel, más colaboradores de Egipto que informen a Israel, más drones, más aviones, más de todo de lo que tiene Israel en la Franja de Gaza. No se mueve, cuando he tenido oportunidad de pisar el terreno, es una evidencia constante. Ya no puedo pisar Gaza, no solamente por la situación actual, sino porque Israel ya no me deja pisar Gaza desde hace un tiempo, porque no me da permiso para entrar. No hay ninguna duda de que conoce sobradamente lo que hay en cada rincón. Por lo tanto, sin magnificar a los servicios de inteligencia israelíes, han cometido errores garrafales a lo largo de la historia, unos cuantos. No se trata, desde mi punto de vista, de que lo del 7 de octubre del 23 sea un fallo de información. Sabían, hay imágenes de vídeos con ensayos de buena parte de lo que ocurrió ese día, donde intervinieron 6.000 combatientes palestinos. 6.000 no es una pandilla de 4 gatos que se cuela por un agujero. No fue un fallo de inteligencia, es decir, de interpretación de esa información. Desde mi punto de vista, mientras no se demuestre lo contrario, sigue siendo un fallo de valoración de la inteligencia. Por lo tanto, es un fallo político. Un fallo político que tiene un nombre propio, que es Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu considera que el modelo de disuasión vigente le va a servir porque jamás no se va a atrever a hacer algo por la represalia tan brutal que va a llevar a cabo Israel. Y jamás se atreve. Y por lo tanto hay un fallo de valoración que tiene consecuencias, que deja identificado a Netanyahu como el responsable del mayor fracaso de seguridad de la historia de Israel y que le obliga
a sobreactuar, porque lo que busca es recuperar la disuasión, es decir, te voy a golpear tan brutalmente que trato de quitarte de la cabeza la idea de volver a hacerlo o de cualquier otro quiera hacer algo parecido. Y por lo tanto sobreactúo incluso en la respuesta. En cualquier caso, esto no empezó el 7 de octubre del año 2023. Y cualquier análisis que hagamos arrancando en ese día nos lleva por mal camino. Esto, a esas alturas ya llevábamos 6 guerras árabe-israelíes, 2 intifadas palestinas y 5 operaciones de castigo de Israel en la Franja de Gaza en lo que llevamos de siglo. Por lo tanto, esta es una más. De mayor nivel, si se quiere, una más. Lo que ocurre es que ahora mismo estamos ante el gobierno más extremista de la historia de Israel. Que Netanyahu vaya de moderado ya da una idea de cómo pueden ser los que están sentados en su mismo gabinete ministerial, con Smotrich y con Ben-Gvir a la cabeza, que tienen la idea clara de que se les ha presentado la mayor ventana de oportunidad para completar la tarea. La tarea, el objetivo estratégico de Israel es conseguir el dominio territorial de todo lo que hay entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Control territorial. Digo a veces, cuando ahora se debate si hay genocidio o no hay genocidio, sé que es jugar con las palabras si quieren, aunque sea entrando en términos polémicos. Yo digo a veces, no es un genocidio. Si todos los palestinos decidieran mañana marcharse a Australia, Israel no iba a ir a Australia a matar a todos los palestinos. No es que quiera matar a los palestinos, lo que quiere es la tierra que su Dios les ha dado, que está entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Y como allí hay bichos de 2 patas que no son judíos, pues lo que quieren es hacerles ver que la vida es insoportable para ellos. Con la idea de que la vida es insoportable, de que no hay futuro para vosotros aquí, marchaos de aquí. Y no se quieren marchar. Y cuentan con el respaldo inequívoco de Estados Unidos, cuentan con la fragmentación de la Unión Europea y cuentan con la pasividad absoluta y la inoperancia de los gobiernos árabes. Pues semáforo en verde. El problema que tengo a la hora de intentar explicarlo es que si ya decía semáforo en verde con Joe Biden, ¿qué viene después de semáforo en verde? Con Trump. Es que ya no tengo una forma de representarlo, decir, no, bueno, pues ahora es que semáforo en verde ya era. Por lo tanto, ahora con Trump es sin complejos. Y por lo tanto, entendamos que se está en una situación de redibujar el mapa que incluye lo que he dicho. Garantizar la frontera con Líbano. Recuerden que cuando Israel entró en 1982 en Líbano, dijo que era una operación temporal y limitada. Y salió en el año 2000, 18 años después. Eliminar Gaza por completo. Anexionar Cisjordania, lo que he dicho ya de Siria para ir a por Irán, y esa es la dinámica, el proceso en el que estamos ahora mismo metidos. Eso ni justifica lo de Hamás ni deja de justificarlo, pero no olvidemos nunca que el derecho internacional reconoce la resistencia armada del ocupado con respecto al ocupante. Lo digo para cuando jugamos con las palabras fácilmente de terrorismo, no terrorismo, genocidas, no genocidas. Hay una cosa que se llama resistencia armada. El derecho internacional reconoce la resistencia armada del ocupado con respecto a la potencia ocupante. Israel ocupa ilegalmente Gaza y Cisjordania. Pues en esas estamos. Sí, buenas tardes. De su exposición y de la observación de la realidad está claro que Trump no es el único foco o el causante de los problemas a los que nos enfrentamos con estos ciclos. Pero sí, de alguna manera, es un gran acelerador de esos procesos, puesto que está dispuesto, por lo que vemos ahora, a saltarse las normas que incluso antes no se atrevió a saltarse. Y además, en esta ocasión, cuenta con un plan. Antes parecía que entraron ahí como un elefante en una cacharrería, si recordamos los primeros meses de la administración Trump anterior, con las sillas musicales, con todos sus jefes de chief of staff, etcétera, etcétera, era un desastre. Ahora parece que hay un plan y los elementos que forman parte de ese plan, pues la verdad es que uno se echa a temblar. Mi pregunta, antes ha mencionado usted al general Mark Milley, anterior jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, considerado como un traidor, que no hacen más que llamarle eso precisamente por lo que usted mencionaba. Los que conocemos un poco Estados Unidos, y probablemente usted más que yo, sabemos o tenemos la sensación que el ejército, los mandos militares generalmente han tenido
claro su sometimiento al poder civil y su respeto a los límites constitucionales. Mili al final lo que hacía era el ejército regular no se utiliza dentro del país. En todo caso la Guardia Nacional, pero desde luego eso. Mi pregunta es la siguiente. Llegado el caso de que Trump saltara tantas normas internas y constitucionales, pusiera tanto en peligro la propia integridad de Estados Unidos interna, se podría dar y esto es una hipótesis que yo me parece que no es posible, pero se la quiero preguntar a usted, de que tal como la vez pasada intentaron aplicarle el artículo 25 de la Constitución, sin ningún resultado, obviamente, para quitárselo de en medio, ¿podría haber algún tipo de intervención, o sea, de plante de las Fuerzas Armadas para evitar males mayores? Claro, no podemos descartar nada, evidentemente. Hasta ahora, como no se ha llegado a ese punto, no tenemos elementos de comparación con situaciones similares, hasta ahora no ha dado a entender el ejército estadounidense que esté fragmentado internamente en posicionamientos políticos. Sí es cierto que en esa primera presidencia hubo elementos como Mattis, el llamado el perro loco, el ministro de Defensa, que servían o intentaban al menos modular las reacciones arbitrarias, estrambóticas de Donald Trump. En la medida que ahora mismo se ha rodeado ya, sin ningún género de dudas, de individuos que son estrictamente leales a su forma de ver las cosas, no parece que haya ningún contrapeso. Si a eso se le añade que las dos cámaras están en su mano, por lo menos hasta noviembre del año que viene, y que el Tribunal Supremo ha dictaminado que si mañana quiere matar a un rival político no puede ser acusado por eso en el ejercicio de su cargo como presidente del país, su margen de maniobra, si no es infinito, se acerca bastante a eso. Por lo tanto, no sé en qué punto cabría imaginar una fragmentación dentro del ejército de quienes se colocaran a su lado y quienes se colocaran a lo de la Constitución. De momento, yo creo que lo vamos a ver pronto, porque con el tema migratorio ya se ha empeñado en desplegar el ejército dentro, lo cual vuelve a generar ese debate de el ejército no puede estar desplegado dentro del país con tareas militares. Veremos a dónde lleva, porque de momento no se ha producido ese despliegue todavía, si eso sería quizá un indicador de ver hasta qué punto, si es capaz de hacerlo o no, de hasta qué punto se siente seguro de que puede manejar el ejército a su antojo. Y a partir de ahí todo lo demás es incógnito, desde luego. Sí, buenas tardes y muchas gracias por la presentación. Me ha dejado deprimido para la próxima semana estar con pesadillas. Habló de que Trump tenía 5 palancas que iba a usar como quisiera y me gustaría dar una idea. Yo creo que tiene 5 palancas efectivamente o posiblemente más, pero tiene una antipalanca, tiene una palanca en el pasivo, ¿no? Que es una palanca muy pesada, que es el tema de la deuda externa. Estados Unidos tiene una deuda externa absolutamente bestial y además con unas capacidades de seguirse endeudando también bestiales. ¿Y quién es el máximo acreedor de esa deuda? China. Entonces hay un equilibrio de, bueno, no nos hagamos daño porque tú necesitas pasta y yo hasta ahora te estoy financiando. Bueno, esa carta, ¿cómo va a jugar en el futuro? ¿Cómo piensa usted que va a jugar? La situación ya no es la que era hace muy pocos años, incluso en su primera presidencia. China ha ido soltando bonos del tesoro estadounidenses, ya no tiene tanto como tenía. En cualquier caso, tiene muchos, un volumen muy importante. Algunos lo estiman alrededor de 1 billón de los nuestros españoles, 1 billón de dólares de bonos del tesoro. El problema está en que, imaginemos que mañana China quiere dañar a Estados Unidos vendiendo todos sus bonos del tesoro. ¿Sale dañado Estados Unidos? Sí. ¿Y China? También. Porque en el momento que pongas en circulación todo ese volumen abrumador de deuda, te lo voy a comprar yo a 0,0. Quiero decir que ¿cuál es el beneficio que saca? O sea, eso es uno de los elementos más de la interdependencia. Pues, evidentemente, China con eso tiene algo que decir, pero no como que tiene en su mano un botón nuclear que puede anular todo lo que Trump quiere hacer en ese terreno. Eso por un lado. Por otro lado, toda esa deuda, la creencia que seguimos teniendo en general los seres humanos de que cuando tenemos un papelito verde de ese tipo en nuestra mano tenemos algo, es lo que permite a Estados Unidos tener esa enorme deuda. La creencia de que eso está respaldado por algo. La posibilidad de que los BRIC
puedan poner en marcha otra moneda, la posibilidad de que haya más volumen de transacciones financieras y económicas que no pasen por el dólar, es una mala noticia a Estados Unidos, porque de las palancas que yo he mencionado, esa no la he hecho y usted lo acaba de comentar, es una palanca poderosísima. Poderosísima. Por lo tanto, Estados Unidos, y lo hemos empezado a ver, esta semana ya ha enviado el mensaje, como se os ocurra a los BRIC pasar del dólar, os vais a enterar. Y para eso utilizará las otras palancas. Que lo conseguirá o no lo conseguirá, pero que como ya el tema está planteado, Trump ya está enviando el mensaje. Ni se os ocurra saliros del marco dólar, moneda internacional de referencia, porque entonces os voy a castigar con tarifas, os voy a castigar, os dejo de cubrir vuestra seguridad. Es decir, tiene las otras palancas para evitar que algo así pueda ocurrir. En cualquier caso, es un hecho. En fin, recordemos cuando a los europeos se nos ocurrió poner en marcha lo del euro. La reacción de Estados Unidos fue absolutamente negativa, porque evidentemente era un elemento de competencia que cuestionaba su monopolio financiero internacional. Pues no hemos cambiado, sigue siendo el dólar la moneda de referencia, pero obviamente no con el poder que tenía hace 40 años. Luego es en ese sentido en el que también el declive, el deterioro estadounidense se va haciendo cada vez más visible, pero yo creo que le queda margen de maniobra todavía, lo cual no quiere decir que vaya a tener algún disgusto de vez en cuando en relación con esa cuestión. Este verano pasado tuve la oportunidad de conocer un ciudadano polaco y me hizo una visión de la unión, de la sincronización de la guerra de Ucrania con Rusia y de Israel con los palestinos. Haciendo ver de que Alemania cerraría las fronteras con Polonia drásticamente, porque Rusia pronto la armaría con Polonia para, entre ese terreno que ya tiene ocupado de Ucrania, más un terreno que quiere ocupar de Polonia, que hace años, ellos creen en Polonia, que se ha previsto un posible nuevo Estado europeo para, si se da la circunstancia de tener que recuperar a los judíos y hacerles un espacio dentro de Europa, por si todos los países árabes se pusieran a la vez contra Israel. ¿Qué opina de eso? ¿Cómo se titula la novela? La versión corta, la versión corta que nos queda una pregunta. Está fuera de la realidad. O sea, pensar que los 22 gobiernos árabes son capaces de trabajar juntos en algo es ya salirse de la realidad. O sea, es impensable, o sea, no tiene sentido. Cuando se pensó en dónde colocar a lo que hoy llamamos Israel, se pensó en Uganda, se pensó en la Patagonia argentina, se pensó obviamente en la tierra que Jehová había dado a los judíos, no volver atrás en la historia, dejar hueco. Es que no, a ver, es que no hay manera. O sea, Rusia no puede con Ucrania, ¿cómo se va a meter con Polonia, que es un país de la OTAN? Es que no entra por ningún lado ahora mismo, o sea... recordemos que Putin quería la operación especial militar. En cuestión de 10 días echaba abajo a Zelensky, colocaba una marioneta al gusto de Moscú, Ucrania ya es mía, eso es lo que llamaba operación especial militar. Le salió mal, está en el plan B, y el plan B no le está saliendo muy bien tampoco. Como mucho va a conseguir un trozo de Ucrania que ya le da para salvar de algún modo la cara, pero desde luego no es el plan que tenía Putin, como para meterse con Polonia y encima pensando en la clave judía por el medio. No, creo que es, ya digo, habrá que buscarle título a la novela, pero no. Sí, buenas tardes y gracias. Bueno, yo enlazaba con el tema judío-palestino, pero el planteamiento es distinto, que es colocar a los palestinos, no a los judíos, ya se colocan solos. O Israel, me refiero al Estado de Israel. Y quería preguntar, ¿cuál es la perspectiva una vez se hayan recuperado a los rehenes, ¿no? Y le dé a Netanyahu ese aire que necesita en su propio país?
supongo que se acabará la tregua, continuará la operación. O sea, ¿qué futuro? Ya sabemos que es entre malo y peor lo que les espera a los palestinos, pero la idea de Trump, ¿no? Llamó ya directamente para seguir colocando a palestinos en Egipto y en Jordania y limpiar, quizás hacer una playa, resorts, le parece que las puestas de sol allí son magníficas. ¿Qué perspectiva realista? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede llegar a pasar? O sea, el objetivo ya lo entendemos que es lo que ellos querrían, pero la realidad, ¿cómo se podrá desarrollar este plan? Sí. La realidad es que día a día van consiguiendo, violando el derecho internacional, parte de lo que quieren, no todo evidentemente, pero entendamos que ya el verano pasado, en mitad de la masacre que se está desarrollando en Gaza, Israel ya decretó el paso de Cisjordania de algo que puede sonarles chocante y que necesita explicación. Cisjordania pasó de depender de la administración militar a la administración civil israelí. Uno puede interpretar que eso es bueno. O sea, ya no son los comandantes militares, sino que ya son la administración civil. No. Cisjordania, bajo administración militar israelí, es el reconocimiento de que es un territorio ocupado. Si es la administración civil, es que es Israel. Por lo tanto, la anexión ya está aprobada por el Parlamento israelí. Falta ahora recibir la bendición de Trump de decir, efectivamente, reconozco que, como hice con los Altos del Golán, eso también es tuyo. Ya está. Por lo tanto, estamos a la espera de que llegue la fecha, por decirlo así, cuando termine la operación que ya se está desarrollando en Cisjordania, que en buena medida sigue la misma pauta de la de Gaza. Por lo tanto, es que no consigo ver... A ver, la situación se define porque Israel tiene una abrumadora superioridad de fuerzas con respecto a los palestinos para llevar a cabo la tarea en la que está empeñado, que es el dominio territorial, como ya he dicho. Cuenta con el respaldo diplomático de Estados Unidos, que bloquea cualquier resolución de la ONU en el Consejo de Seguridad. Con su ayuda económica, Israel tiene una renta per cápita mayor que España. Por lo tanto, ¿cómo que ayuda económica? Ayuda económica es a un país no desarrollado, pero a Israel le da 4.500 millones cada año y desde que empezó la masacre en Gaza, Estados Unidos ha aprobado en torno a unos 20.000 millones de dólares, que qué casualidad corresponde al coste de la campaña militar que está desarrollando. Es decir, le está saliendo gratis porque la pagan los contribuyentes estadounidenses. Además de eso, le da respaldo militar con el suministro de armas, porque de otro modo no podría llevar a cabo esta masacre, y con el despliegue de medios militares estadounidenses en el Golfo y en el Mediterráneo Oriental para cubrir a Israel de los ataques de los yemeníes o de cualquier otro lugar que pueda venir. La Unión Europea está fragmentada y por mucho que chille no consigue traducirlo en hechos más allá del lamento y la condena con respecto a lo que está pasando. Lo mismo que el secretario general de la ONU, que ya ha sido designado persona non grata por Israel, que acusa a la ONU de ser antisemita. Por cierto, yo he eliminado de mi vocabulario la palabra antisemita, porque los palestinos son semitas también. Por lo tanto, hablaríamos de antijudaísmo, no de antisemitismo. Pero utilizamos el lenguaje que Israel impone. Igual que hablamos de rehenes. ¿Cómo que rehenes? ¿Un soldado israelí en manos de Hamas es un rehén o es un prisionero de guerra? Y sin embargo decimos rehenes y prisioneros por parte de Israel. Bueno, pues es un lenguaje que se ha ido pervirtiendo con el tiempo. Luego, desde ese punto de vista, si añado más, los gobiernos árabes, como ya he dicho, han ido normalizando relaciones con Israel, a pesar de que su discurso, su posición oficial es nunca haremos nada con Israel que ponga en cuestión la causa palestina. Pues ahí está Marruecos, Sudán, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, que ya han reconocido a Israel, a pesar de la masacre que se está desarrollando, no han ni siquiera retirado embajadores ni nada parecido, mucho menos sancionar a Israel desde ningún punto de vista. Luego, todo eso nos lleva a la misma conclusión, que es algo que nos cuesta asumir. Los palestinos han quedado absolutamente abandonados. Nadie se la va a jugar por ellos, nadie. Por lo tanto, con más descaro o con menos descaro, vamos camino de hacer inviable la vida para ellos. Egipto tiene una crisis económica brutal. Por lo tanto, aunque al-Sisi diga no quiero palestinos porque me van a traer problemas, pues se trata de ¿cuánto hay que poner sobre la mesa? Pues tanto, pues lo ponemos y lo pondrá Arabia Saudí, que es el que tiene el dinero.
Jordania, más de la mitad de la población jordana son palestinos ya. Pues si queréis, si tan empeñados estáis en tener un Estado propio que se llame Palestina, cambiadle el nombre a Jordania, llamadle Palestina, con los que ahora van a entrar añadidos, y ya tenéis un Estado propio. Pero aquí, en la Palestina histórica, no va a haber un Estado palestino nunca. De tal manera, y termino, que cada vez que un gobernante occidental habla de, no, lo que hay que hacer es solución de dos estados, y si cree que dice algo con eso, es que no se entera de nada. Porque es inviable la posibilidad de que exista un Estado, dada la circunstancia, dado el desarrollo del día a día. Hay ahora mismo 898 controles internos dentro de Cisjordania, militares. De tal manera que para que tú vayas al trabajo, para que tú vayas al cumpleaños de tu primo, para que tú vayas al hospital, depende de que haya un soldado de 19 años israelí que te diga que ese día pasas o no pasas. Ya está. Luego es imposible eso, con toda la fragmentación territorial que hay en Cisjordania y en Gaza, hacer viable un Estado. No, nos perdemos en eso. ¿Cuál sería el punto de arreglo del problema? Y por lo tanto, ya me he salido de la realidad. En cuanto hablo de esto, hablo de Carta a los Reyes Magos. Final de la ocupación. ¿Algo de todo lo que está ocurriendo en la zona les da a entender que el final de la ocupación está en la agenda? ¿Que eso es lo que viene mañana? No. Luego, si no viene el final de la ocupación, todo lo demás nos puede escandalizar más o escandalizar menos, pero va en una única dirección. Lo que seguirán en 5 años, en 10, en 20, pero en eso están. Porque mientras tanto, lo que han demostrado también los palestinos es que no se van a ir. Y que si ya antes del 7 de octubre el 60% de los combatientes de Hamás eran huérfanos y familiares de víctimas de la operación anterior, ¿cuántos de los que sobrevivan hoy a la masacre israelí se van a apuntar a Hamás o a lo que venga después de Hamás? Pues ya sabemos que otra vez volverán a verse situaciones similares y así seguiremos. Ya les decía que no había buenas noticias. Gracias por su brillante exposición. ¿Qué opinión le merece la sociedad americana cuando 70 millones de personas han sido capaces de votar a un personaje como Trump? Como demócrata, lo que vota el pueblo es lo que ha votado el pueblo. No, da igual lo que diga. No, lo siento, pero no... Es que da igual, o sea, es una opinión personal que puedo tener para la barra de bar, pero que no añade nada a una realidad. Han votado lo que han votado libremente. Lo digo en el sentido de que Netanyahu y sus ministros son un gobierno legítimo, es lo que han votado los israelíes abiertamente y libremente, y lo que han votado los estadounidenses es exactamente igual. Y a partir de ahí, pues analizamos, pero... Bueno, pues Jesús, creo que no se me oye. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos por todas las preguntas y tendremos que volver a invitarte para hablar de Palestina. Placer. Gracias. Gracias.